Además, tengan en cuenta que los trabajadores pueden sufrir diferentes tipos de accidentes. Tenemos los tres tipos de accidentes más conocidos, que son los accidentes leves, los accidentes incapacitantes y el accidente mortal. En el caso del accidente leve, bueno, estamos hablando aquí de un tipo de accidente donde el trabajador sufre una lesión, pero la lesión no es de tal magnitud que requiera un descanso médico. De repente, en algunos casos, el trabajador sí va a requerir recuperarse, pero de repente la recuperación solo va a tomar algunas horas, ¿no? Es por eso que muchas veces las empresas, en el caso de accidentes leves, lo que hacen es otorgar un permiso al trabajador luego de que el trabajador sufre el accidente, a fin de que se pueda recuperar, pero retorna al día siguiente. Es más, en el caso de los accidentes leves, no hay necesidad de que se emita un descanso médico, porque recuerden que los descansos médicos son los que autorizan al trabajador a ausentarse y que normalmente son por casos que toman más de un día. Entonces, cuando son por horas, lo que se otorga normalmente son permisos que la propia empresa puede darle al trabajador, obviamente permisos con goce de haber, ¿no? En el caso de los accidentes leves, para que un trabajador se pueda recuperar, se requiere nada más la aplicación de las medidas de primeros auxilios básicas, ¿no? Claro, en algunos casos, para prevenir y para también conocer si la situación del trabajador puede resultar grave, lo que hacen muchas empresas es igual enviar al trabajador a que se revise en la clínica o en el hospital respectivo, para que de esa manera se pueda determinar si de repente el accidente que ha sufrido, que aparentemente es leve, puede tener algún tipo de impacto o consecuencia mayor. Luego tenemos también los accidentes que son incapacitantes. El accidente incapacitante es aquel en que el trabajador sufre una lesión de tal magnitud que le impide trabajar. Cuando sufre este tipo de accidentes, claro está que el trabajador requiere tiempo para recuperarse. Los médicos que atienden a los trabajadores ya cuentan con determinadas metodologías para poder determinar en qué casos corresponde otorgar, por ejemplo, más de 5 días, más de 10 días, más de 30 días, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una situación que es muy particular y que sí requiere una atención especializada, ¿no? Es por eso que las empresas en esos casos lo que solicitan a los trabajadores es que les remitan lo que viene a ser el descanso médico, que puede ser otorgado tanto por un médico particular como también por el salud, a través de un documento que se conoce como CIT, es decir, Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo. Tengan en cuenta, si bien no es un tema que estamos desarrollando en esta sesión, pero tengan en cuenta que en el caso de que la empresa tenga ya la opción de reclamar el pago de subsidios que se originan cuando un trabajador tiene más de 20 días de descanso médico, porque los primeros 20 días los paga la empresa, como si fuera una licencia con goce de haber. Y a partir del día 21 hacia adelante, el trabajador lo que va a percibir no es una remuneración, sino son subsidios. Y como consecuencia de la percepción del subsidio, la empresa luego puede solicitar el reembolso correspondiente. Entonces, este es muy importante porque si es que el trabajador no hace entrega de lo que es el certificado emitido por el salud, es decir, el CIT, entonces la empresa va a tener dificultades para poder recuperar ese monto. Entonces, eso es lo que está relacionado con los, digamos, tipos de accidentes que son incapacitantes. Luego tenemos los accidentes mortales. En el caso del accidente mortal, sí se presenta una situación muy particular que tiene que ver con el hecho de que el trabajador puede o sufre un daño tan severo que le ocasiona la muerte. Entonces, en estos casos, claro, aquí entra el tema de la fiscalización. Cuando estamos hablando de fiscalización como consecuencia de la muerte de un trabajador, se busca determinar hasta qué punto la empresa ha incumplido con sus obligaciones de protección y ha actuado de manera negligente. Cuando nosotros estamos hablando de incumplimientos de las obligaciones en materia de seguridad y salud, no solo basta con demostrar que la empresa es responsable porque ha sido negligente, por ejemplo, por no haber entregado equipo de protección o de repente no haber llevado a cabo la inducción que es obligatoria cuando un trabajador realiza su actividad laboral, ¿no? También puede la empresa ser responsable, ¿no? Y ese es un elemento importante que deben tomar en cuenta todas las empresas. Las empresas también pueden ser responsables por el hecho de no haber compartido, por ejemplo, una política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es un documento que es obligatorio. El hecho de no contar tampoco con reglamento de seguridad y salud en el trabajo, con otro tipo de documentación que por ejemplo son
los registros obligatorios, que son un total de 8 registros. Entonces, todos estos documentos que no se hayan elaborado también pueden servir para determinar una responsabilidad por parte de la empresa. Entonces, por esa razón, en estos casos sí hay que hacer una evaluación bastante detallada de hasta qué punto la empresa se expone o no a estas circunstancias, ¿no? Que a la larga pueden generarle no solo el pago de multas administrativas que van a ser cobradas por la SUNAFIL, sino que también los propios familiares de los trabajadores que han muerto o fallecido pueden reclamar indemnizaciones muy altas. Tengan en cuenta que en materia laboral, específicamente cuando son accidentes de trabajo, no existe un tope, a diferencia de lo que sí se presenta en el caso, por ejemplo, de los despidos de un trabajador. Cuando una empresa despide a un trabajador, ya existe un tope para hacer un pago de la indemnización por despido, que es equivalente a 12 remuneraciones. En cambio, en el caso de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la legislación no estableció un tope. Es por eso que a los abogados que conocemos estos temas no nos asombra cuando un trabajador demanda sumas bastante elevadas, que puede ser de 100.000 soles, 200.000 soles, 500.000 soles, etcétera. Son obviamente sumas que buscan compensar el daño que se ha originado a la salud del trabajador. Y por esa razón, muchos empleadores, al final, para evitar contingencias, aceptan pagar estas indemnizaciones y de esa manera evitar que se agrave la situación. Si es que la empresa no asume este pago, naturalmente, los trabajadores pueden iniciar acciones, sea ante la SUNAFIL o sea ante el Poder Judicial para reclamar el pago de este concepto. En cuanto a los peligros, acá tenemos un cuadro que también analiza cuáles son los peligros más comunes a los cuales se enfrenta un trabajador en el desarrollo de su actividad. Los peligros pueden ser físico-químicos, pueden ser peligros mecánicos, también pueden ser eléctricos o locativos. Estos 4 peligros pueden originar accidentes. Pero también existen otro tipo de peligros, por ejemplo, peligros que son psicosociales, peligros biológicos, peligros ergonómicos, peligros físicos, y todos estos tipos de peligros pueden originar enfermedades profesionales. Hay que tener en cuenta que si bien los más conocidos son los peligros que son de carácter mecánico, por ejemplo en actividades industriales, o los peligros que son químicos, ¿no? A aquellos trabajadores, por ejemplo, que se exponen a partículas en el desarrollo de su actividad, como la actividad minera o la actividad agroindustrial. Tengan en cuenta que poco a poco han adquirido mayor importancia otro tipo de peligros. Por ejemplo, los peligros que son psicosociales, los peligros que son también ergonómicos. En el caso de los peligros psicosociales, ya en algunos países se está considerando el estrés laboral como un tipo de peligro laboral. Y al incluirlo en el listado de peligros o riesgos laborales, quiere decir que las empresas tienen que aplicar medidas que resulten necesarias para evitar que un trabajador llegue a ese nivel de estrés. Entonces, estos son criterios, obviamente, que ya requieren un análisis, digamos, incluso clínico. Y es por eso que las empresas, al momento de llevar a cabo las actividades laborales, no solo tienen que analizar el elemento remunerativo, que es a favor del trabajador, sino que también tienen que examinar hasta qué punto la cultura de la empresa puede generar algunas situaciones de estrés o problemas psicológicos en los trabajadores. Entonces, la participación de un psicólogo es importante para las empresas actualmente porque esto nos permite tener un análisis o una valoración más precisa sobre el nivel de exposición a la que se enfrenta normalmente